Estamos en Argumentos conversando con Cristian Ponte, patólogo estructural, y hablando precisamente de ese análisis que es importante hacer ahora a las edificaciones, el tema de, bueno, de la falta también, ¿no? de equipo, de herramienta para hacer todo este análisis completo. ¿Cómo hacer? Y me mencionabas que es importante, ¿no? Hacer entonces una revisión completa, al 100% de todas las edificaciones. ¿Cómo se hace eso y de pronto en su trabajo qué es lo que miran, ¿no? Sí, fíjate, durante mi estadía en México que pude profundizar un poco en estos estudios patológicos. México es un exponente increíble sobre el tema de patología porque, bueno, son un país activamente sísmico con edificaciones de más de 80 pisos, o sea, como está en el centro en Ciudad de México, y que se comportan increíblemente durante un sismo. Ellos tienen un término que a mí me gusta acuñar y que lo he compartido con algunos usuarios, que no es... Nosotros hablamos de la sismoresistencia, ¿verdad? La sismoresistencia es digamos, una especie de normativa que permite a los ingenieros diseñar estructuras para que soporten el sismo y le den un tiempo prudencial a los usuarios para salir, evacuar de la edificación, ¿ok? Pero nada puede ser antisísmico, somos inferiores a la madre naturaleza, partimos de ahí. Pero los mexicanos les gusta utilizar un término que es el convivir con el sismo, la convivencia sísmica. Hacen edificios para que convivan durante el tiempo con los eventos sísmicos. Entonces, en base a eso, te comentaba ahorita durante la pausa que ellos tienen un protocolo. Cada vez después de un evento sísmico importante, se debe revisar el 100% de las estructuras. Imagínate la tarea titánica que Sí. nosotros tenemos aquí. Ya el Colegio de Ingenieros, hasta el día de ayer, había revisado ya más de 12.000 estructuras en Caracas, nada más. Eso es a lo que nos enfrentamos nosotros los patólogos, el gremio en general. ¿Es posible hacer esa revisión y cuánto tiempo tomaría del 100% de esas edificaciones afectadas? Fíjate, yo creo que sí es posible. Creo que tenemos la mano de obra calificada, que es lo más importante. Tenemos ingenieros de verdad muy, muy calificados. El gremio, el Colegio de Ingenieros se ha movido increíblemente para organizarnos y para poder dar lineamientos claros y que podamos todos trabajar bajo una misma orden, porque si no, eso también puede ser peligroso. Nosotros como patólogos hablamos mucho de que la intervención tiene que ser precisa, porque si haces una mala intervención puede generar un daño peor a la estructura, ¿no? Aún no estamos en esa fase, eso es importante decirlo, todavía no podemos reparar elementos estructurales. La idea es poder devolver las edificaciones a su uso original, a su diseño original, y después repararemos. Es posible, yo creo que sí es posible, tenemos la mano de obra. ¿Cuánto tiempo va a durar? Probablemente un par de años. Claro, levantar toda esa data. Sí, toda esa data. Y que creo que al final también eso llama un poco la atención de entender las condiciones, ¿no? en las que están nuestras Sí, edificaciones, porque hoy completamente. fueron unas afectadas, quizás otras no, pero entendemos que hay allí también fallas internas o incluso que hay que revisar, ¿no? Porque uno tiene también que prepararse no solo para el hoy, que puedan ser habitadas el día de hoy, sino el mañana, en unos Correcto. años, que Dios mediante no pase, pero es eso, cómo armar ese plan y Sí. dentro de su profesión, cómo lo ven y con esa experiencia también que tienes de otros países. Fíjate, diste en el clavo, tal cual. O sea, la idea no es solamente revisar las edificaciones por este evento sísmico, es que nosotros como ingenieros responsables, el gremio, tiene que tener conocimiento de cómo están esas edificaciones. Volvemos a lo mismo, es como un médico que es residente en una clínica, tiene que saber el estado de sus pacientes. No puede hacer, o sea, no puede no saberlo, tiene que saber el estado, conocer las patologías y también saber quién está más crítico que otro para darle prioridad. Eso es un trabajo que, aunque se tarde un par de años, yo creo que es necesario hacer, y que es el momento, lamentablemente, bueno, como dice Albert Einstein, de las dificultades y de las crisis. Tenemos que poder sacar oportunidades para florecer, y creo que es lo que va a pasar. Entonces, ¿cómo hacerlo? Creo que el colegio lo está haciendo bien, seguimos organizándonos, planificación, es lo que siempre hablamos. Sí, planificación, Inspección, ¿no? levantamiento, planificación y ejecución. Esos serían, yo creo que los canales claves para hacerlo. Organización también y profesionalismo. Debemos empezar a capacitar gente. Eso es urgente. Porque no sé si sea verdad o no, pero escuché que solo somos 60 patólogos. No es nada, imagínate. ¿Cómo vamos a hacer No, 60? 60 para la cantidad de edificaciones es... Eso escuché por ahí, solamente 60 de parte del colegio. Tenemos que empezar a capacitar gente de manera inmediata, sobre todo gente joven. Las nuevas generaciones están avanzadas. El uso de las herramientas digitales, de la tecnología, nos tiene que ayudar también. Un poco lo que está haciendo Miyamoto. Miyamoto está integrando
el uso de una aplicación para hacer levantamientos de manera efectiva con sus directrices. Nadie puede, es simplemente como una especie de planilla la aplicación en el que es muy difícil equivocarse y los datos llegan precisos a la base de datos, valga la redundancia, que ahora mismo es el trabajo más importante. Tener acceso, ¿no?, a esos datos precisos y, Claro. y que el tema de, bueno, de implementar la tecnología y todos los cambios, ¿no?, que genera, como venimos conversando. Cambios que genera desde la parte profesional, desde la parte técnica, desde la parte de herramientas, desde la parte incluso dentro de los usuarios, de los ciudadanos, todo el Correcto. tema de la cultura, incluso ahora en la normativa, en la construcción, desde la parte municipal. Y creo que ese es el enfoque un poco también de que queremos tener en el programa, el poder entender a dónde nos lleva esto, cómo ampliar esa cultura sísmica. Y lo conversamos reciente con el presidente de la Sociedad de Geólogos de Venezuela. Y era como, bueno, las lecciones que esto nos da. Y bien, porque aquí tenemos esa revisión de una data, ¿no?, Claro. que te puede decir, bueno, esta es la realidad y ahora hay que comenzar a trabajar. En esas revisiones que has realizado, ¿qué te has encontrado? ¿Qué particularidades o qué elementos predominan que puedas de alguna forma en este momento mencionar? Mira, hay muchas patologías y es interesante también lo que dices porque debemos casarlo con el tema de las normativas de construcción. Nosotros somos uno de los países que tenemos más normativas y las normativas son muy claras, ¿ok? Ciertamente tenemos que hacer alguna revisión con el tema de las normativas sísmicas porque no se revisaban, si no me falla la memoria, creo que la última revisión fue en el año 2000. Nosotros éramos un país que no teníamos una actividad sísmica constante, ahora yo creo que eso cambió, que está cambiando el planeta en general. No sé si lo sabes, pero Sí, sí, esta realmente. mañana hubo un sismo importante, 7.1 en Japón, y eso está sucediendo. La semana pasada fue en México, la antepasada en Ecuador. O sea, estamos ahí, la actividad sísmica está creciendo. Entonces, fíjate, sí, hay que revisar la norma sísmica, ya el Colegio de Ingenieros está en eso, las normativas Covenin también, me imagino que estarán trabajando en eso. Sin embargo, yo creo que también debemos hacer como una especie de llamado a los ingenieros. Tienen que ser responsables con la norma. La norma está escrita, tenemos que cumplirla. Y es muy fácil cumplirla, es más fácil cumplirla que hacer caso omiso. Si tú cumples la norma, estás en unos parámetros de seguridad, te estás cubriendo tú también las espaldas como profesional y estás garantizando que el trabajo que estás haciendo para los usuarios es seguro y responsable. ¿Ok? Eso me lleva a la pregunta tuya. ¿Qué es lo que más hemos encontrado? Muchísimos fallos constructivos. De vieja data, ¿no? Por supuesto. Tenemos fallos en los diseños de los aceros de estribos, que son los sunchos, por ejemplo, muchísima cabilla lisa 5 milímetros, cuando la norma indica mínimo 3/8 de pulgada, cabilla estriada destinada para la construcción. Vemos fallos en el diseño del concreto, mucho concreto preparado en obra. El concreto preparado en obra tienes que tener unos parámetros demasiado precisos para que eso pueda dar la resistencia. Yo Es decir, que es personalmente, una práctica que no debería continuar. sí, yo creo que es algo que tenemos que meterle el ojo después de tan grande la construcción. A partir de tantos metros hay que obligar de alguna manera a trabajar con premezclado, porque el premezclado viene de un laboratorio y eso viene ya diseñado. Minimizas el margen de error. En la medida en que minimicemos el margen de error humano, creo que podemos salir a flote de mejor manera. Claro, y que va ligado, como decía, de la Sí. responsabilidad del ingeniero, ¿no?, encargado de la obra, también de, bueno, de cumplir la normativa. Vamos a la pausa y al regreso seguimos conversando.